Continuando con el siguiente punto, ejecución. Entonces, esto es como la fase en la que se realiza el análisis, verificación y obtención de evidencia. Esta se divide, puede dividirse en dos, en previo al cierre o posterior al cierre. Esto es con base en los procedimientos de auditoría que se realizaron y con base en la evidencia de auditoría que se obtuvo. Esto quiere decir que el auditor debe evaluar si continúan siendo apropiadas las valoraciones de los riesgos de declaraciones equivocadas importantes a nivel de afirmación. Evidencia. Esto se divide en tres puntos. El primero es evidencia suficiente, en el que el auditor debe concluir si se ha obtenido la evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para reducir a un nivel bajo aceptable el riesgo de declaraciones equivocadas e importantes de los estados financieros. Como segundo, si el auditor no tuvo evidencia de auditoría suficiente y apropiada para una afirmación importante de los estados financieros, el auditor debe intentar obtener evidencia de auditoría adicional. Como por último, si el auditor es incapaz de obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada, el auditor debe expresar una opinión con excepción o una negación de opinión. El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión. Esto quiere decir que el auditor debe dar como una evidencia que sea muy clara y concisa, que no contenga en sí errores y que de esta se pueda dar como evidencia en la que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo pues con las normas internacionales de auditoría. La valoración de riesgos, en el que esto es en el que el revisor fiscal inicia dando cumplimiento con lo siguiente. De acuerdo con la NIA 300, es la que es la planificación de la auditoría de estados financieros. La NIA 315 es la identificación, evaluación de riesgos, en el que el error puede ser material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. De acuerdo a la NIA 320, es la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. De acuerdo a la NIA 330, estas respuestas del auditor hacia los riesgos que son o fueron evaluados. A la NIA 402 son consideraciones de la auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios. La NIA 402, 450 son esas evaluaciones de los errores que ya fueron identificados durante la relación de la auditoría. La identificación del riesgo es el fundamento de la auditoría. Esto determina en el trabajo del revisor fiscal o de un auditor externo. Este es el punto de partida que se establece para llegar como a un alcance para obtener procedimientos y la obtención de evidencia en la cual sea suficiente y sea en cierto modo de muy buena calidad y de cantidad, que así tenga como una constancia en la documentación de la auditoría. En esta parte también se distinguen muchos aspectos de los cuales se consideran como dos más importantes, en la que primero es la valoración del riesgo, en el que este puede ser inherente en las áreas de auditoría, en la identificación de los riesgos que son más significativos. Y segundo, como la valoración del control, en el que este se determina como el riesgo del control. Otros aspectos que hay que como tener en cuenta son como el riesgo de auditoría y el uso del trabajo de un experto. Buenas noches, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación explicaré la planeación ante el revisor fiscal. Entonces decimos que cuando hablamos de planeación es la forma en cómo nos vamos a organizar al momento de iniciar un trabajo. En qué pasos vamos a ocasionar o en qué momento y cómo lo vamos a hacer de una manera planeada y específica con el fin de ejecutar la acción de una manera sobresaliente. Entonces decimos que debemos determinar los recursos fundamentales y los pilares de trabajo necesarios con el propósito de dar una opinión plasmada en los estados financieros. Debemos establecer los objetivos basados en el ejercicio del funcionamiento del revisor fiscal, teniendo en cuenta el nivel general de competencia de la administración de la empresa, el número de locaciones,
Establecer de manera organizada y documentada el programa de auditoría teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría. Identificar los valores de riesgo de incorrección bajo el conocimiento de las directivas de la entidad, teniendo en cuenta que pues, debemos determinar los procedimientos a ejecutar analíticos sustantivos o de pruebas de control de la compañía. Debemos conocer al máximo el estado del funcionamiento del control interno al que aplica la empresa o al que aplica la compañía, de tal manera de saber cómo lo están utilizando y cómo se está desarrollando y en qué paso va. Tenemos que tener en cuenta la naturaleza general y las características del control interno, como lo decía anteriormente, los controles relevantes para ejecutar la auditoría y los componentes del control interno. Esta es mi actividad. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín, fase de planeación del revisor fiscal. Muy buenas tardes, y siguiendo con nuestra actividad número 5 para nuestra clase de revisoría, vamos a tratar la etapa número 3, que son los informes, aquellos que están regulados por los artículos 208, 209 y el artículo 11 de la Ley 1406 de 1999. Dentro de estos informes, el artículo 208 nos habla de 5 puntos importantes, los cuales son si se obtuvo la información necesaria para cumplir con las funciones; la segunda, si se han seguido con los procedimientos aconsejados por la técnica contable; la tercera, si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable en las operaciones que se ajustan que se ajustan a los estatutos de la compañía; en la cuarta, si los estados financieros han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad; y la quinta, las reservas o salvedades de que tenga los informes del revisor fiscal. Dentro del revisor fiscal deben tener que los balances se expresen en forma adecuada y necesaria, si las revisiones han sido de procedimientos aconsejados de acuerdo a la técnica contable, y si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica, como ya lo habíamos hablado. El artículo 209 nos habla de 3 puntos importantes, los cuales son si los activos si los actos de los administradores y o los gerentes se ajustan a los estatutos de la compañía; si la correspondencia en cuanto a los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se conservan debidamente; y en tercer lugar, si hay un adecuado control interno, conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en custodia de esta misma. El informe de revisor fiscal debe ser presentado a los accionistas o a la junta directiva, si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan, como ya lo habíamos dicho, y con todos los estados financieros sean presentados en forma debida. El artículo 11 de la Ley 1406 nos habla de que las personas obligadas a llevar los libros de contabilidad deben cumplir con los aportes a los pagos y los pagos de la seguridad social. Aparte de eso, en cuanto al patrimonio, si este supera los 350 millones de pesos, deberán en el evento estar certificados o acompañados por la certificación del contador, que es el responsable de la emisión de estos. Y la tercera, que habla acerca de los valores absolutos expresados en la moneda nacional, se reajustarán en el 100% con base en el último trimestre del año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta el IPC expresado por el Departamento Administrativo de Normas y Estadísticas, el DANE. Mil gracias. Otro aspecto importante en cuanto a los informes son las opiniones del revisor fiscal. En eso encontramos 4 grandes grupos, que son: la primera, la opinión limpia, cuando el informe del revisor fiscal se obtiene con seguridad razonable que los estados financieros han sido emitidos conforme a las normas y las técnicas contables. La opinión con salvedades, cuando existen desviaciones en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados o hay alguna limitación al alcance del dictamen del revisor fiscal. Tercera, opinión desfavorable o adversa, cuando existen incorrecciones materiales y generalizadas. Y por último, la denegación o abstención de la opinión, cuando no se puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, existen incorrecciones materiales y generalizadas y hay incertidumbre que impide llegar a una opinión. En este caso, se emite la denegación o abstención de opinión.